¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Gutiérrez Villarreal César. Soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Les voy a presentar de la materia de patología clínica el sistema buffer, amortiguador o tampones del organismo o de los organismos animales. Como ya he dicho, les voy a presentar el sistema buffer del organismo animal, que también son conocidos como amortiguadores, buffer o tampones. Son los sistemas encargados de mantener el pH de los medios biológicos dentro de los valores compatibles con la vida, permitiendo con ello la realización de funciones bioquímicas fisiológicas de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Según la naturaleza química de los amortiguadores, los clasificaremos en orgánicos e inorgánicos. Vamos a tener que una de sus funciones es mantener su pH a valores aproximadamente constantes. Cuando está basada en un ácido débil, contiene concentraciones relativamente altas del ácido débil y de la sal del ácido. Los amortiguadores resisten tanto la adición de ácidos como de bases. Vamos a tener que el bicarbonato, como el bicarbonato es uno de los más importantes amortiguadores, así como los demás, en circunstancias normales mantienen el pH del líquido extracelular entre 7.35 y 7.45, que relativamente es la base normal. Las alteraciones sospechadas del equilibrio ácido-básico se verifican al medir el pH de la sangre arterial y el contenido de dióxido de carbono de la sangre venosa. Vamos a tener unas importancias de los amortiguadores fisiológicos. Los tampones fisiológicos son la primera línea de defensa frente a los cambios de pH de los líquidos corporales, entre los que destacan el tampón de fosfato, de bicarbonato, de hemoglobina, de aminoácidos y de proteínas. Vamos a tener que cualquier desviación tiene efectos negativos en la estabilidad de las membranas celulares, las estructuras de las proteínas y en las actividades enzimáticas. Se puede producir la muerte si el pH de la sangre desciende por debajo del 6.8 o se eleva por arriba del 7.8. Cuando es debajo del 7.35 se le va a conocer como una alcalosis, mientras que en un aumento de 7.45, no, lo lamento, el 7.35 hacia abajo se le conoce como una acidosis, mientras que el 7.45 para arriba se le conoce como una alcalosis. Las proteínas y los aminoácidos como tal. Vamos a tener, como ya les había mencionado, que son orgánicos, las proteínas, los aminoácidos y la hemoglobina, mientras que el bicarbonato y el fosfato son de tipo inorgánico. Vamos a hablar primero de lo que son las proteínas y los aminoácidos, donde los aminoácidos y las proteínas son electrolitos anfóteros. ¿Qué quiere decir? Pueden tanto ceder protones de forma ácida como captarlos, como sería de una forma base, y a un determinado pH tener ambos comportamientos al mismo tiempo. La carga depende del pH del medio. En un medio muy básico se carga negativamente, mientras que en el fuertemente ácido lo hacen positivamente. Desde el punto de vista fisiológico, este tipo de amortiguador resulta ser de especial interés a nivel tisular. Vamos a tener la hemoglobina, que primero determinaremos qué es el pK, ya que el pK lo vamos a asemejar como el pH, que el pK es el valor del pH de una solución amortiguadora en el que el ácido y la base se encuentran en concentraciones equimoleculares. Es un tampón fisiológico muy eficiente debido a que el cambio del pK que experimenta al pasar de la forma oxidativa a la reducida, como a la gran abundancia de esta proteína en la sangre del 15% del volumen del total sanguíneo aproximadamente. Esta propiedad de la hemoglobina de cambiar su valor de pK demuestra el efecto tampón, que permite el transporte de una determinada cantidad de dióxido de carbono liberada en los tejidos. La hemoglobina oxigenada que llega a los tejidos se disocia liberando oxígeno en un proceso que está favoreciendo por el estado de los tejidos, que sería la baja presión parcial de oxígeno por menor pH y alta presión parcial del dióxido de carbono. Vamos a hablar de lo que es el bicarbonato, que es el amortiguador más importante, que es el principal amortiguador del que depende el pH fisiológico un 75%. Es un amortiguador extracelular y está constituido por dos componentes. El componente básico, que sería el bicarbonato, también llamado componente metabólico del equilibrio ácido-básico, y el componente ácido dióxido de carbono, que es también denominado componente respiratorio del equilibrio ácido-básico. Su proporción entre ambos es de 20 a 1.
lo que permite mantener el pH en un intervalo fisiológico normal. La variación en alguno de los dos componentes va a alterar el equilibrio del pH, lo cual puede ejercer un efecto negativo en la ionización de las proteínas. Vamos a tener que su función del amortiguador de bicarbonato es minimizar los cambios del pH y para ello realiza el siguiente comportamiento. Cuando aumenta la concentración de iones de hidrógeno, los protones del pH el plasma disminuye. Bajo esas circunstancias, el bicarbonato acepta y neutraliza los hidrogeniones formando ácido carbónico, el cual se transforma en dióxido de carbono y agua en una reacción catalizada por la anhidrasa carbónica. Posteriormente del dióxido de carbono se elimina a través de los pulmones. La neutralización del exceso de hidrogeniones restablece el cociente de bicarbonato que favorece un pH fisiológico normal. Cuando este disminuye la concentración de iones de hidrogeniones, el pH del plasma aumenta. Bajo estas circunstancias, el ácido carbónico se disocia en iones de hidrogeniones y en iones de bicarbonato. La disolución aumenta paulatinamente la concentración de iones de hidrogeniones en el plasma y restablece el cociente de bicarbonato, lo que favorece nuevamente un pH fisiológico normal. Vamos a tener el fosfato, que aquí se los presento, es el que se encuentra hasta abajo, el amortiguador de fosfato, que es un amortiguador inorgánico intracelular que tiene la capacidad de captar y ceder los iones de hidrógeno generados por la célula. Está compuesto por hidrógeno de fosfato y el de hidrógeno de fosfato. Tiene un pK de 6.8. Su concentración en líquido extracelular es solo del 8% de la concentración del amortiguador de bicarbonato. Debido a que su pH del fosfato es considerado como un sistema eficaz para amortiguar los ácidos, su función es el aumento del pH, se va a desplazar la reacción hacia la izquierda, entonces va a liberar hidrógeno de fosfato más agua para que ese aumento de iones de hidrógeno se pueda utilizar para crear hidrógeno de fosfato y agua para así compensar la cantidad de iones de hidrógeno que hay en el medio. Del mismo modo, si hay un aumento de iones de hidroxilo, la reacción se desplazará hacia la derecha para tomar esos iones de hidroxilo y liberar los iones de hidrógeno y así regular el pH en lo que es dentro de la célula. Bueno, y como tal sería todo de mi parte y les agradezco su atención.